Yo creo que la oposición ahí a golpes o dando trastabillazos, como suele decir el pueblo, está tratando de definir quién va a ser el candidato que con toda seguridad nosotros vamos a derrotar en las próximas elecciones para la presidencia de la República. Ya nosotros tenemos definición de nuestros candidatos y sí llama la atención, ¿no? El caso, por ejemplo, del domingo pasado se hizo una convocatoria del partido de Leopoldo López que se llama Voluntad Popular. Voluntad Popular. Y hay dos cosas que yo quiero referir. En primer lugar, el tema de cómo es que los partidos de oposición, en lugar de hacer como ordena la ley, que es la nómina de su partido la que elige sus directivos, y es la nómina de sus partidos la que elige los eventuales candidatos o precandidatos a ocupar cualquier posición. Si eso es lo que dice la ley, ¿cómo es que se va a una nómina abierta del registro electoral permanente? Como por ejemplo, en una nómina donde se va a elegir el candidato de cualquier partido de oposición, aparezco yo, aparecen todos los diputados de bolivarianos, aparecen todos nuestros gobernadores acá, aparece el presidente Chávez en esa nómina. Entonces, yo creo que eso es un asunto que habría que analizar y habría que ver con cuidado para que, en primer lugar, eso atenta en contra de la democracia interna del partido, porque eventualmente pudiera ser que otros grupos totalmente ajenos a ese partido le impusieran a ese partido un candidato, ¿no? ¿Sabes que eso pasó en el año yo creo que eso 80? Eso tiene que verse, ¿no? Eso pasó en las elecciones del año 93. Y yo no sé... El 25 de abril, recuerdo, en el Partido Social Cristiano Copey hicieron elecciones de padrón abierto. Era candidato Eduardo Fernández, precandidato, y el otro era Osvaldo Álvarez Paz. Y resulta entonces que la gente que no era de Copey se puso a votar en esas elecciones internas y salió electo Osvaldo Álvarez Paz con el voto de los no copellanos, ¿no? Y por eso fue que Osvaldo no recordaba ese antecedente. Bueno, eso fue coletazo, por cierto, del 4 de febrero, que la gente tenía un altísimo rechazo por Eduardo Fernández. Sí, yo creo que eso es un asunto que sería interesante analizar la posibilidad de intentar algún recurso de interpretación, algún recurso de amparo con respecto para que los partidos se limiten internamente. Nosotros en el PSV, por ejemplo, vamos a llamar a los ADECOS, a COPEI, a toda la oposición para que venga a decidir, a influir en la decisión de quién va a ser nuestros candidatos a gobernadores o alcaldes, no el candidato a la presidencia, porque eso es un tema que está definido, ¿no? Pero no, es posible, concebimos nosotros eso, no se concibe. ¿Y por qué entonces desde la oposición? Eso es lo que están tratando de ocultar, es una nómina tan escuálida, ahí sí cabe el término, que tratan de irse un proceso abierto, pero además se les revierte, ¿no? Nosotros tenemos, según el Consejo Nacional Electoral, en el país inscritos 17.765.000, hablando en números redondos, unos 18 millones de personas. En estas elecciones del partido de López fueron a votar 120.000 personas aproximadamente, según informaciones de ellos mismos, y a lo mejor están infladas, con el 92% de las mesas escrutadas habían votado como 117.000, algo parecido. Eso representa qué porcentaje del Consejo Nacional, del Registro Electoral Permanente. Algo así como el 0,7%. Así que eso es un candidato casi secreto, el candidato secreto, el candidato 007. Entonces, pero... Oye, según el criterio aquel que sacaron la cuenta de aquellos que no votaron por, entonces el 99.3% sí votó en contra. Bueno, yo no escuché decir que son uno de los candidatos más fuertes de la oposición, imagínate tú cómo estarán las cosas. Entonces, pero fíjate, déjame concluir esta idea, ¿cómo es que el Consejo Nacional Electoral tiene que preparar esa nómina gigantesca de eventual casi 18 millones de electores para que solamente vayan a participar 120.000 electores y establecer una organización en todo el país, independientemente de que los partidos políticos tienen que sufragar los gastos, pero con toda seguridad esos gastos que aportan los partidos no serán suficientes como para la movilización de todo lo que es el Plan República, porque también el Plan República, en estas declaraciones yo no alguna información vio y por algunas tomas se vieron donde había gente de la Fuerza Armada haciendo eso. Ahora, Calixto,
¿No cree usted que todo, digamos, forma parte de una sucesión de hechos y que lo que vendrá ahora, la oposición va a hacer unas elecciones primarias, internas, para escoger a su candidato, y entonces luego dirán, bueno, mira, nuestro candidato fue electo, en cambio el candidato del gobierno no? Bueno, pero es que hay elecciones y elecciones, ¿no? Hay elecciones que son, si se hacen elecciones cuando no es evidente la intención del colectivo, cuando hay por lo menos una proclamación, hay no hay duda de que dentro del propósito del PSUV es que el candidato, nuestro próximo candidato sea el presidente Chávez. Si eventualmente se presenta un precandidato, bueno, ¿Usted cree que hay alguien que tenga esa pretensión por ahí? Dirá, si se hace, bueno, yo en una oportunidad le escuché decir hace años al presidente Chávez, bueno, si sale otro precandidato, bueno, sería interesante la cosa, ¿no? Pero bueno, yo creo que el presidente Chávez no tiene en ese sentido absolutamente ninguna duda de que la inmensa mayoría, el 99,9% del PSUV está de acuerdo, o estamos de acuerdo con su candidatura. ¿Usted cree que eso todavía es más así después de la enfermedad del presidente, todos estos días que pasó? Sí, yo creo que Cuba? esto es un tema que ya se está superando. Nosotros estamos viendo cómo progresivamente el presidente Chávez está asumiendo la disciplina que significa un tratamiento de esa naturaleza. Eso no creo que, estoy seguro que no va a afectar ni la gobernabilidad del país, como también, fíjate tú, eso es un tema que casi no se ha tocado, ¿no? La gobernabilidad del país permaneció incólume durante el proceso de las operaciones del presidente y de la ausencia que tuvo del país. Mire, y en el caso de los candidatos a gobernaciones, alcaldías y demás cargos de elección popular. Bueno, eso es un tema que también tenemos que abordar, ¿no? Yo creo que, por supuesto, que para las elecciones de candidatos de alcaldías y gobernaciones, habrán casos en los cuales también se puede producir algunas candidaturas tan abrumadoras y tan evidentes que sea absolutamente innecesario hacer alguna elección. Y pudiera ser que haya alguna candidatura con tal fuerza donde otros aspirantes, otros precandidatos, ante ese hecho cierto, ni siquiera se animarían a participar, porque eso al final del día también genera un trabajo, un desgaste, y nosotros tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en los que son los objetivos, que son las gobernaciones, las alcaldías y, por supuesto, las elecciones presidenciales. ¿Usted tendría alguna preferencia de contendor para el presidente Chávez en el año 2012? ¿Usted preferiría que el candidato opositor fuese X, Y o Z? Yo creo que cualquiera que sea el candidato, nosotros vamos a tener un resultado exitoso. Después del resultado de estas elecciones de Leopoldo López, de Voluntad Popular, y aquí se desataron las pasiones en la oposición y los demonios, porque después hay que ver que un candidato que se autoproclama con una fuerza inusitada no logra llegar ni siquiera a 120.000 votos, entonces es que ya hoy vimos que María Corina Machado también va a presentar su candidatura, está Eduardo Fernández, está Osvaldo Álvarez Paz, está Manuel Rosales, está Pablo Pérez, algunos dicen que hasta Teodoro Pecov como que se quiere anotar en esto, Enrique Capriles, es decir, hay una veintena de precandidatos en la oposición y que ahora con estos resultados tan escuálidos ya prácticamente estarán descartando esa posibilidad. Usted es zuliano, ¿verdad, Calixto? Absolutamente. Y un paisano suyo que es Manuel Rosales, que está prófugo en Perú, al parecer va a regresar al país, según ha dicho su esposa. Esas son las noticias para aspirar también. Esas son las noticias que nosotros estamos viendo en la prensa. Yo creo que ¿Pero cuál es la situación judicial de bueno, él Rosales? tendrá que analizar muy bien su situación, porque entiendo que desde el punto de vista de aquella suspensión que se produjo de inhabilitación por la Contraloría General de la República, esa circunstancia al parecer ya cesó, ya pasó, ya se cumplió. Que además la inhabilitación no era por prisión, ¿no? Es inhabilitación. No era una habilitación, pero también hay alguna medida judicial en contra de Rosales que él pues tendrá que analizar bien el ¿Usted tema. preferiría que viniera o que no viniera? Pues a decir verdad, a mí me da igual. Yo creo que la presencia de Rosales en el país como precandidato no representa absolutamente ningún riesgo para nadie, ni para nadie dentro de la oposición, ni mucho menos para nosotros una eventual candidatura del presidente Chávez contra Rosales nuevamente, que ya se En aquel entonces, en el 2006 fue 67-30
Perdón, Sí. 63-37. ¿no? No, y la otra cosa es que la actitud que asumió Rosales ha dejado muchísimas secuelas en el país, pero yo lo puedo decir con absoluta propiedad, en el estado Zulia. La gente no vio que Rosales se quedó a enfrentar la situación a la cual se vio, vamos a decir, cuando se vio investigado por los órganos jurisdiccionales. Pero después votó por la esposa, ¿no? Huyó. Después votaron por la esposa, que Sí. fue alcaldesa, ¿no? Pero eso es una, estoy hablando de la actitud que él asume. En lugar de, como muchísimas veces lo dijo, yo voy a enfrentar cualquier cosa, en el primer atisbo, en el primer asomo que tuvo de tener que enfrentar una situación de esta naturaleza, pues lo optó por irse del país. Y eso le trajo consecuencias, y él lo sabe perfectamente bien, en unos cuantos de sus seguidores. Mire, y a nivel Pablo nacional. Pérez, el gobernador, también es precandidato. Se ha manifestado como precandidato, ¿no? Hay algunos que manifiestan que estos son sencillamente puros amagos con el propósito de dejar ese espacio eventualmente, pero yo creo que esos son análisis que lo deberíamos, es válido que lo hagamos nosotros, pero son temas que tienen que resolver ellos. Aparentemente la estrategia de Pablo Pérez es manifestarse claramente para cuidar el espacio, del eventual espacio del Nuevo Tiempo en esa contienda interna que va a haber en la oposición. Mire, y Arias Ellos Cárdenas en el están Zulia. convencidos que entre el Nuevo Tiempo y Acción Democrática ellos imponen el candidato.